Hermanos, muy buenos días. Hoy es noviembre 23 del 2023. Hoy es jueves. Aquí desde el sur de California tengo 7 de la mañana, 55 minutos. Y bueno, hoy día en toda la nación de este hermoso país se celebra lo que se llama Acción de Gracias. Ah, ¿Qué es Acción de Gracias? ¿Qué es Acción de Gracias? Eh, en Latinoamérica no se conoce, en Latinoamérica no se conoce Acción de Gracias y generalmente eh, muchos no saben qué es eso. Eso es gringo, dice América. No, no lo es. Eso es de la Biblia. Eso parte de la Biblia. Y ese es número uno. Número dos, no es una acción de gracias en el sentido personal, porque mucha gente dice, bueno, yo doy gracias a Dios. No se habla de eso. Se habla de una acción de gracias colectiva, como nación. Dos, eso no se hace en Latinoamérica. No es culpa de ustedes, a ustedes no le enseñaron. Pero número tres, y lo más importante, es parte del pacto, teología pactual. Eso la mayoría no lo conoce, pero es parte de la teología reformada. Y eso explica la razón o el origen de Acción de Gracias. Acción de Gracias parte de la teología reformada, especialmente del presbiterianismo, del puritanismo de Juan Calvino. Y hoy día lo que voy a leer va a ser una parte en el libro de Nehemías, donde prácticamente viene a ser la base de donde se inspiraron los reformadores en cuanto a la nación, venir como nación a dar gracias a Dios, lo cual incluye tres elementos. Uno, humillación, ayuno y acción de gracias. Humillación viene a ser el reconocimiento de todas las transgresiones que uno hizo como nación, no como individuo, sino como nación ante Dios. Eso no se enseña en Latinoamérica, no le enseñaron ni en México, Centro y Sudamérica. O sea, no es culpa de ustedes, porque no es la cultura latinoamericana. En Estados Unidos es la cultura porque viene de los reformadores que vinieron de Europa. Por eso, cuando se habla el legado de la reforma, la evidencia es los Estados Unidos de América, es el legado de la reforma, especialmente de Juan Calvino, de los puritanos y los presbiterianos. ¿Cómo nace esto de este proyecto que se llama Estados Unidos? Estados Unidos es un proyecto que nace cuando vinieron los puritanos, cuando vinieron los presbiterianos, los separatistas ingleses. Esta nación en el año 1620 en adelante. Por eso que Dios bendice a Estados Unidos, lo ha bendecido de una forma increíble. Todas las personas del mundo vienen aquí, inclusive los que oyen a Estados Unidos. Es más, los que oyen a Estados Unidos no se quieren salir de aquí, porque no hay otro lugar donde ir. No hay. Así que voy a hablar acerca de un texto en las Escrituras, en el libro de Nehemías, que explica por qué Acción de Gracias es una acción colectiva. La nación que no da gracias al Señor está rumbo al fracaso, eso es cierto. Por eso que Latinoamérica políticamente, socialmente, económicamente es un desastre. O sea, los presidentes, disque presidentes, lo que se llaman, que son más que todo criminales y delincuentes, ellos no agradecen a Dios. No hay un llamado a la nación, ¿no? Para agradecer de verdad, no como algo ritual, sino de verdad. Mientras no haya eso, yo les profetizo que en los próximos 500 años Latinoamérica va a estar igual o peor. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Debe ser así? No. Porque inclusive el apóstol Pablo dice que va a llegar un momento. Va a llegar un momento en donde, según el libro de Filipenses, toda lengua confesará. Eso está en el libro de Filipenses y lo voy a leer. Eh, Está aquí. Muy interesante porque es una profecía que Pablo habla que va a suceder. Dice, el cual, hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres,
y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz de Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó, ¿no? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre a Jesús. Dice, para que en el nombre de Jesús, mire, se doble toda rodilla, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Escuche bien. En la tierra y debajo de la tierra. Ahora, eso no lo vemos ahora. Pero eso es algo que Pablo dice que va a suceder en el futuro. De los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Doble toda rodilla. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, eso va a suceder, eso ya no lo estamos viendo. Eso es algo que muchos que no conocen la Biblia no entienden. Y aquellos dentro del cristianismo tampoco comprenden ni entienden. El fin de la historia es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre. No hay otro nombre. No existe otro nombre. Los ateos también lo van a tener que hacer. En serio. Los que niegan que Jesucristo es el Mesías. El judaísmo, los musulmanes, las religiones paganas. Porque dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él lo dice claramente, al final de los siglos, dice, entonces vendrá el fin, dice, cuando Él, o sea, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre. Fíjese, después que hayas abolido todo dominio, toda autoridad y poder. O sea, el reino que Jesús está reinando no lo va a dar al Padre hasta que todos sus enemigos hayan sido destruidos, abolidos. Esa es la esperanza del cristiano. Muchos no saben esto. Por eso, lea su Biblia, agarre un marcador, márquelo. 1 Corintios 15, 24. Luego dice el 25, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que en el reino de Cristo hay enemigos. O sea, es falsa la idea que dice, bueno, si Cristo reina, ¿por qué hay esto? Mira lo que dice, lo voy a volver a leer. Pues Cristo debe reinar, o sea, está reinando en este proceso, en un mismo momento, hasta que todos sus enemigos que existen ahora hayan sido sometidos. O sea, la idea del reino no es perfección. Cristo reina, pero tiene enemigos. Esos enemigos van a ser destruidos. Cuando sean destruidos, dice, el último enemigo que será abolido es la muerte. Dice, y cuando haya sido sometido a él, entonces el Hijo mismo se sujetará a Dios, que sujetó todas las cosas para que Dios sea en todo y en todo. Entonces, eso es el final de la historia humana. Ahora, ¿por qué es importante Acción de Gracias? ¿Qué significa? En Latinoamérica, que no se conoce mucho, dice hermano, pero yo doy gracias a Dios, no se habla de eso. Se habla como nación. Es exactamente lo que está diciendo, por eso leí. En Filipenses está hablando como nación global. Todo el globo terráqueo, toda la humanidad se va a someter a Cristo. No uno, sino en colectivo. Colectivo significa en grupo. Dios manda a todas las naciones que hagan un pacto con Dios. El hecho mismo de que hay una iglesia es grupo de personas. Sí, por eso que el mundo es un caos, porque no existe eso.
Y siempre va a haber un caos, sea quien sea que sea elegido como criminal, perdón, digo, como presidente. Va a ser siempre un caos. Porque ninguna nación reconoce al Rey de Reyes, señores y señores. Muy importante, cuando la reforma nace en Europa, especialmente cuando Calvino comienza a predicar, haciendo la reforma en Francia, Ginebra, se va a Escocia, Irlanda, Inglaterra, ¿no? Ellos entendieron de que una nación prospera cuando sus líderes hacen un pacto con Dios. Para el año 1600, cuando nació Calvino, 1500, para 1550, 30 por ahí, ya estaban los españoles aquí en Latinoamérica. Subyugaron a todo México, Centro y Sudamérica, y ahí nacimos nosotros, por eso que no hay cultura protestante en Latinoamérica, no conoce, esto es nuevo en Latinoamérica, no saben, no entienden, creen que es gringo, no es religión gringa, esto es reforma. Para el evangélico que no conoce reforma no nace aquí, nace en Europa, en el siglo XVI. Ellos vinieron a Estados Unidos, crearon Estados Unidos. Estados Unidos es el producto de la reforma protestante de Ginebra. Muchos no saben esto. Los medios controlados de desinformación no saben y no les importa. Pero esta es la verdad. Los presbiterianos en Escocia, cuando hicieron el directorio público de adoración para todas las iglesias reformadas en Europa, para todas, sin excepción, hay una parte en donde ellos dicen, en las reuniones, se tiene que separar días de acción de gracias públicas. Eso es algo que no se enseñó en Latinoamérica para nada. Ni los católicos enseñaron eso que ellos lo practican. Deberían de hacerlo, pero no se enseñaron. Por eso Latinoamérica está sumida en una ignorancia espiritual terrible. Y tampoco los evangélicos que vienen de Estados Unidos allá, cuando ellos aquí sí lo hacen. Entonces se fue un cristianismo mocho, un cristianismo enano, cortado en pedazos. Cuando la Biblia enseña desde Génesis, tenemos que dar gracias a Dios como nación, no individuo. No es que, yo doy gracias a Dios, no se habla de eso, colectivo, como individuo, como nación, público, afuera, todos, llamar a la nación entera. Eso no existe. Nunca existió. Y no creo que va a existir. Y mientras no existe eso, va a haber mucha decadencia moral, espiritual en Latinoamérica. Va a estar sumido en la ignorancia espiritual, eso es cierto. Voy a leer Nehemías capítulo 9, para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Es más, voy a empezar desde un capítulo anterior, porque esta es la base de lo que es acción de gracias a nivel colectivo. Nehemías capítulo 8, voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene su Biblia, lo puede abrir. Nehemías 8 en adelante. Ok, Nehemías 8 en adelante. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de la sala. Fíjese cómo dice, el pueblo como un solo hombre. Este es el principio de acción de gracias. Toda la nación. Por ejemplo, ¿cuánta población hay en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, Argentina? La gloria a un país no le trae el deporte, ni la violencia, ni el narcotraficante. Le trae como nación reunirse para dar gracias a Dios. Eso no hay en Latinoamérica. Entiéndalo, eso grábeselo, porque aquí estamos leyendo. Se reunió todo el pueblo, ¿se dan cuenta? Ese es el principio de la acción de gracias. Todo el pueblo, toda la nación. Parte de los líderes. Si su líder no lo hace, no sirve. ¿Qué más dice? Pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. Miren, Biblia, libro de la ley. Segundo principio. Una vez que estén reunidos la nación, tiene que abrirse la escritura como nación. Eso no existe en Latinoamérica. Eso es muy importante que tenga, sepa, que vaya agarrando todo, porque el problema en Latinoamérica es decir, ¿por qué siempre hay delincuentes como presidente? ¿Por qué? Pues por eso. Porque el delincuente no da la honra a Dios.
No hubo un pacto como nación a Dios. Por eso sus pueblos están así. ¿Qué más? Dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres. Escuchen, la asamblea de todos los que podían entender, los que oían. Era el primer día del mes séptimo. Aquí es la nación. Estaba toda la familia con sus hijos, como nación. A ver, un país grande en Latinoamérica es México. Se imagina que México con sus, no sé cuántos, 40 millones de habitantes se reúnan a dar gracias a Dios. Yo sé que no es posible ahora, hasta que venga el Mesías. Pero imagínese por un momento, imagínese. Es gratis imaginarse, no le van a cobrar dinero. Donde todos, empezando por el presidente, un llamado a la nación a arrepentirse, que salgan en el nombre de Jesús, confiesen sus pecados, humíllense, ayunen y den gracias a Dios. Eso no es cultura de allá, ni en Latinoamérica, porque no lo enseñaron. Pero es la única razón como una nación puede surgir. No hay argumento en contra de eso. No hay argumento. Mientras no haya eso, y mientras los disques cristianos de ahí no entiendan eso, no va a dar nada. Va a ser simplemente címbalo que retiñe. O sea, hacen ruido, pero de ahí no pasa. No pasa, fue un ruido y se fue, ya no existe, no hay esencia, no existe nada. Usted tiene que orar a Dios para que Él traiga verdaderos líderes a su nación. Tiene que hacerlo, depende de usted. Porque cuando Él actúe va a ser juicio. ¿No entiende eso? El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, o sea, toda la nación, y de todos los que podían entender, o sea, niños que ya tenían uso de razón estaban presentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el texto de Nehemías. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, las sectas evangélicas que pululan por toda Latinoamérica pierden el tiempo en sus reuniones porque no les importa la palabra de Dios. Se les ha enseñado por grupos que vienen de Estados Unidos en 1900 que aplaudir y saltar eso es adoración. Aplaudir y saltar es de deportes. Ir al estadio, meten un gol, se pelean, se insultan y hacen todo. Pero en la congregación de Dios, saltar y aplaudir y vociferar no es adoración. ¿Qué es adoración? Vamos otra vez a la Biblia, dice. Y leyó en el libro, frente a la plaza. Esto es acción de gracias, colectivo, a nivel nacional. Eso es. Dice, desde el amanecer, o sea, apenas 5 o 4 de la mañana, hasta el mediodía, unas 6 horas. Eso es así, se enseña en la Biblia. Por eso que las naciones del mundo, en su mayoría, viven en una miseria espiritual. Esa es la verdad. Y siempre va a ser así mientras no cambie. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. O sea, hombres, mujeres y sus hijos. Desde el amanecer, 5 o 6 de la mañana, hasta el mediodía. Escuchando la palabra de Dios. Hoy en día, 15 minutos ya no quieren saber nada. ¿Se dan cuenta? Eso no es acción de gracias. Para muchos creen, porque se les enseñó así, porque como ven la palabra gracias, dicen, bueno, pero yo doy gracias. No se refiere a eso. Vuelvo a repetir. Se dan cuenta cómo 300 siglos, 400 siglos de teología católica romana ha embrutecido el pensamiento colectivo de Latinoamérica. Porque no se trata de eso. Se trata de reunirse como pueblo. Como pueblo, los 25, 30, 35 millones de habitantes en una nación como pueblo. Eso no hay. Mientras no haya eso, no va a haber cambio. Entiendan. Como nación. Eso es como nación, algo colectivo. Dice, en presencia de hombres y mujeres, de los que tenían entender, el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No estaban durmiendo.
Si se dan cuenta por qué mañana que es día del Señor. Oh, no, perdón, esto para mí pensaba que era sábado. Digo, el primer día de la semana, que es el día del Señor, el primer día de la semana, lo que los romanos llaman domingo. Pero el primer día de la semana, cuando se reúnen todas las sectas y la iglesia del Señor, creo que Dios solamente reciba la adoración de su pueblo, no de las sectas ni de los sectarios. Recuerda cuando Jesús se le acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Claro, Jesús dijo eso. En tu nombre hicimos milagros. Cumplimos lo que tú nos dijiste que hagamos. Y Jesús que le responde, disculpen, pero yo no los conozco. Como que no. Si tú dijiste que vayan y en mi nombre echarán fuera demonios, acabamos de hacer. No los conozco. Jesús no argumentó con ellos, simplemente dice, no los conozco. Pero agrega otra cosa, hacedores de maldad. Eso es increíble. Hacedores de maldad. Nehemías, el pueblo de Israel, nos enseña a nosotros que cuando la nación se reúne a escuchar la palabra de Dios, no es por un momento, sino es todo el día. Mira lo que dice Nehemías 8:3. Desde el mediodía, del amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y el pueblo estaba atento al libro de la ley, o sea, a la Biblia. Esta es la base de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que vienen de los puritanos y los presbiterianos de Ginebra, de Escocia, de Inglaterra. Eso viene aquí. Si los colonos hubieran llegado a México, en Sudamérica, la historia de Sudamérica y Latinoamérica hubiera sido totalmente diferente. Hubiera sido totalmente diferente. Esto sería parte común de los pueblos en Latinoamérica. Pero no es así. No es nuestra cultura. Yo vivo en Estados Unidos, pero la cultura porque yo crecí ahí y nunca se me enseñó eso. No se enseña. Y uno cree cuando viene aquí es nuevo. No, eso viene de la Reforma, vuelvo a repetir. Esto lo enseñaron los presbiterianos. Estoy hablando de 1530 en adelante. En Inglaterra, en Escocia. Por eso que aquí se practica. Cuando vinieron aquí los hijos de Calvino, ellos enseñaron esto. No era nuevo, era una práctica común en Europa. ¿Me entiendes? Como algo colectivo. 4. El escriba ese estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esa ocasión. Estaba como en un púlpito, digamos así. Junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Elías, Masías, Peraías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías, Musulán. 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo, estaba como una tarima. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Mire, esto es parte también del pueblo presbiteriano. Cuando el ministro se para a leer la Biblia, todos se ponen en pie para leer la Biblia. No sé si en su congregación lo hacen esto, pero cuando el ministro se pone al frente para leer la Biblia, todos se ponen en señal de reverencia para escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué más dice? Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén. Ahí está, versículo 6. Amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor los en tierra. Esto es acción de gracias. Esto es acción de gracias. Así lo hicieron los presbiterianos. Así lo hicieron los puritanos. Así lo hicieron en todo lugar que la reforma iba. Vuelvo a leer. Se ponían el ministro, el obispo, el anciano, en forma de una tarima, abría las escrituras y daba gracias a Dios.
y adoraron al Señor en los tierra. Corporal, colectivo, nacional. Cuando eso no existe, las naciones perecen. Y la ira de Dios está sobre ellos, es la verdad. Por eso que Dios castigó a Israel duramente. Cuando una nación hace un pacto con Dios, entra y le dice: Señor, yo te reconozco a ti como Señor. Por eso que vinieron los puritanos aquí. ¿Sabe por qué vinieron los puritanos ingleses y los escoceses presbiterianos a esta parte? No vinieron de vacaciones. Vinieron porque fueron perseguidos por los anglicanos. Porque ellos rechazaron someterse al ritual anglicano, católico romano. Fueron perseguidos en su propio país y decidieron huir y vinieron al norte de América. Porque España católica estaba en Sudamérica. No podían venir a México, ya estaba el catolicismo aquí. No podían venir a Centroamérica ni a Sudamérica, ya estaba el catolicismo aquí. Tenían que ir a un lugar donde no haya otra colonia, Norteamérica. Y ahí vinieron. En su idea, ellos vinieron a vivir una vida en paz, en tranquilidad, pero sin saber, ellos fueron los primeros padres de los Estados Unidos de América. Trajeron la religión protestante, reformada calvinista, puritanos y presbiterianos, huyendo de la persecución. Entonces, cuando ellos vienen aquí, lo primero que hacen es acción de gracias. ¿Se dan cuenta? Normal, porque ellos lo hacían allá. Entonces, el ministro venía, abría las escrituras y daban gracias a Dios. Ayuno, oración y acción de gracias. Duraba unas 3 a 7 horas. Era normal para ellos. Y hacen un pacto con Dios. El primer pacto de gobierno político, civil, lo hacen con Dios. Y créame, eso abrió las puertas de las bendiciones sobre esta nación. ¿Ok? Tanto los que odian a esa nación como los que amamos a esa nación. Dios lo ha bendecido por ellos. Por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos calvinistas. Y dice el versículo 7. También estuvieron Jesús, Baní, Seabías, etcétera, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Miren, explicaban. ¿Cuántos habitantes? Supongamos que haya en Latinoamérica, cada nación, un promedio de 25 millones de habitantes. En Perú hay como 24 millones. México hay más, 30, 32 millones. Imagínense todos esos 32 millones, en vez que estén haciendo crímenes y perdiendo el tiempo en tonterías, den gracias al Señor. Y créame. Supongamos México. Pongo México porque es el estado más el país más grande. Bueno, Brasil también, pero pongamos México. Si los 35 millones o el 90% hace eso, y eso no es algo mágico o un truco, no. Dios, por esos que hacen acción de gracias a nivel global, nacional, 30 millones, convertiría en México en una potencia, una nación súper bendecida. Pero hay gente allí, como muchas naciones, que son cínicos, necios, incrédulos, que odian a Dios, odian a la ley, odian a Cristo. Por eso que eligen presidentes que son criminales y delincuentes, así literalmente. Pierden su tiempo ir a votar, en serio. Porque mientras no se sometan como nación, no individual, como nación, no va a haber bendición. Dios derramó su gracia porque los peregrinos hicieron un pacto con Dios. Y cuando vinieron los puritanos, hicieron otro pacto con Dios. Y ellos invocaron Deuteronomio capítulo 28. Y nos dijeron que si ellos prácticamente no obedecían y harían en esta nación
lo que Dios mandó que haga. Entonces que vengan prácticamente todas las plagas. Por ejemplo, en el capítulo 28 dice, pero sucederá, y esto dijeron los puritanos cuando vinieron a fundar esta nación. 28:15. Si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno, hoy vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso dijeron los puritanos a Dios. 1630. Hicieron un pacto. Pero al mismo tiempo ellos dijeron, a su posteridad. Dijeron, posteridad, si obedecen diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando, hoy el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la clave. Esa es la razón por la cual Dios levantó en 1600 en adelante a los Estados Unidos de América. Porque los primeros fundadores dieron gracias al Señor. Ellos juraron en un pacto obedecer sus mandamientos, lo cual lo hicieron por los primeros 150 a 200 años. Hoy en día Estados Unidos no es como lo fue antes, pero por el pacto que hicieron ellos, Dios sigue bendiciendo a esta nación. Eso es algo que muchos no entienden. Por eso, lean la Biblia, lean historia, no pierdan su tiempo. Es para el bien de ustedes. La ignorancia no es bendición, nunca se olvide. Como los primeros calvinistas que vinieron aquí, hicieron pacto con Dios y fueron muy rigurosos. No fueron perfectos porque no hay nación perfecta, eso quiero que se entienda. Pero hicieron pacto con Dios, reconocieron que la suprema autoridad es la palabra de Dios. Dios bendijo a esa nación. Dios bendijo a esa nación. Y aún hoy en día, 2023, cuando el gobierno, hay mucha gente que odia este país. Y mucha gente que ha prosperado y prospera y no lo reconoce. Por el pacto que hicieron los padres. Es increíble, es igual a Israel, por el pacto que hicieron los padres. Dios protege y bendice esta nación. Por el remanente, póngalo así. Que oramos, somos bastante, y soy parte de eso, somos millones que oramos por esta nación. Y como pueblo hoy, muchos están dando gracias a Dios. E inclusive los que no creen también se reúnen entre ellos. Entonces Dios honra cuando una nación le reconoce como nación, como gobierno, como país, le reconoce. No necesariamente tiene que ser en esta fecha, no, pero que se haga una vez al año. La razón que es esta fecha es porque esta fecha, este mes vinieron los peregrinos. Pero puede ser cualquier otro mes, día del año, mes del año, pero que se haga a nivel nacional. Yo les aseguro, no porque soy mago o brujo o profeta, nada que eso, sino porque la Biblia dice, vuelvo a repetir, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, esto está hablando no a nivel personal, sino como nación. Supongamos, a ver, veamos, Colombia, Colombia, si tú obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. ¿Qué otro país? Bolivia. A ver, Bolivia. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, escucha Bolivia, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué otro país? A ver. Chile. Chile, escucha. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy,
el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué otra nación? Colombia. Colombia. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y lo mismo para Perú, para Argentina, Uruguay y todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Salvador, Nicaragua. A cada uno, póngale el nombre de su país ahí y digamos, Guatemala. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor. El Salvador. Sucederá que si obedeces diligentemente, etc. Ponga el nombre de su país. Pídale a Dios, Señor, yo quiero que mi país te honre. Yo quiero que mi país te honre. Pon líderes capaces para llevar a mi país adelante. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo, porque estaba en arameo, lo tradujeron al hebreo, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Estaban haciendo exégesis, hermenéutica, así como lo hago yo. Mira, estaban haciendo exégesis de la ley de Dios. Increíble. Ahí dice, leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eran miles de israelitas. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras era el sacerdote, líderes de la nación, y los levitas que enseñaban al pueblo, estaban todo el gobierno israelita, dijeron al pueblo, este es día santo para el Señor, amén, qué lindo, vuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley de Dios. ¿Por qué lloraba? Porque fue el momento cuando ellos vinieron a Jerusalén a reconstruir el templo como nación. Por años ellos no habían escuchado la ley de Dios, de la boca de sus ministros, de los levitas, de los gobernadores. Todo el pueblo en grupo, ¿se dan cuenta? En pueblo, en grupo. Eso se llama colectivo, algo colectivo, como un organismo vivo, como es la eclesia, o el coger en hebreo, la congregación, en grupo, en nación. Escucharon la palabra, desde el amanecer hasta el mediodía, 7 horas, esposa, hijo, todos, sin excepción. Nadie se quedó en casa. Y cuando escuchaban en sus idiomas el libro de la ley, que viene a ser la ley, lloraban, 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 lloraban. Dios bendice esa nación. ¿No entienden por qué? ¿Qué significa acción de gracia? Eso es acción de gracia. Latinoamérica no se conoce, por eso muchos no les dan importancia. Pero hágalo por su país. ¿Me entendió? Hágalo por su país. Perú, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba. Mucha miseria. ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar su país? Un presidente, uno que 4 o 5 años no va a cambiar por más bueno que sea. No lo puede. No lo va a hacer. ¿Okay? No lo va a hacer. Es como nación, en colectivo. Mientras no lo haga, va a haber corrupción, violencia, cinismo, malagradecimiento, ateísmo, corrupción. No hay necesidad de ser profeta para saber eso. La Biblia dice, cuando escucharon el libro de la ley, todos en conjunto, colectivo, lloraron. También les dijo, id, coman de la grosura, beban de lo dulce, mandar raciones a los que no tienen nada preparado, porque es santo el Señor, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Por eso que en Día de Acción de Gracias, los peregrinos, los puritanos, inclusive en Inglaterra,
Los presbiterianos después de ahí hacían una merienda. Después que oraban los presbiterianos en Escocia, acción de gracias, se reunían ellos en los bosques porque eran perseguidos. Traían cantidad de alimentos libres. Compartían los ricos con los pobres lo recibían dando gracias a Dios, compartían, era lo que se llama en la Biblia la fiesta ágape. Entonces, la acción de gracias es eso. Una vez que el pueblo reconoce sus pecados, se humilla, ayuna y da gracias al Señor con salmos. Los presbiterianos cantaron salmos siempre, siempre. El verdadero presbiterianismo es canto de salmos. Entiéndanlo. Ok, esto es historia. Los verdaderos presbiterianos originales siempre usaron los salmos. Cantaban salmos de agradecimiento. Luego hacían en una mesa grande su fiesta ágape. Ponían los alimentos y venían todos a compartir. Estamos hablando de miles, tal vez más de 1 millón. Y eso lo hicieron en Inglaterra también los puritanos. Entonces, hoy acción de gracias en este país, los cristianos damos gracias a Dios y luego se comparte la comida. Ahora, ¿de qué dar gracias a Dios? Bueno, de todo lo que este año el Señor nos ha dado. Aún en las malas como en las buenas. Aún en las malas como en las buenas. Trabajo, una casa, bendiciones, que más de lo que, inclusive cosas que ni pedimos, Dios nos da. Seguridad. Recuerde, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Se dan cuenta cómo Dios en su misericordia aún es bueno con los malos. Con aquellos que blasfeman su nombre. Con aquellos que persiguen a Cristo, Dios es bueno con ellos. Es increíble. Porque hay un pacto que los padres de esta nación hicieron con Dios. Dios va a juzgar, está juzgando. Pero nunca lo va a abandonar esta nación. Porque hay un pacto. Es como un contrato, ¿se acuerdan? Un contrato legal. Una vez que firman, ya no se puede romper. Porque ya se firmó. Ya se firmó. Un pacto es mucho más, porque es de Dios. Por eso esta nación es así. Y dice, hoy día es santo el Señor. 12. Y el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y celebrar una gran fiesta. ¿Se dan cuenta? Eso es acción de gracias. Porque comprendieron las palabras de los que habían enseñado. Ahí está. Eso es exactamente acción de gracias. Nehemías 8. Léalo todo el capítulo. Así que no fue una fiesta inventada por los gringos de aquí, ¿no? Es más, los reformadores tampoco lo inventaron. Calvino, cuando lo enseñó en Ginebra, en la academia en Ginebra, Suiza, no lo inventó. Él había leído esto. Nehemías 8. Eso es acción de gracias. Si se dan cuenta, léanlo. Una vez que escuchan la palabra, oran, se arrepienten, lloran, hay un convivio de alimentos y dan de comer al pobre. Y dice, en el capítulo 9, el día 24 de este mes se congregaron todos los hijos de Israel en ayuno. ¿Se dan cuenta? Así está. Por eso que el día de acción de gracias, los presbiterianos y puritanos ayunaban ese día. Ayunaban. ¿Ok? Ayunaban. Pero se dan cuenta que ellos tomaban la religión en serio. No, ellos no estaban jugando. Ellos no jugaban a la religión. Ayunaron vestidos de silicio y con polvo sobre sí. O sea, pedían perdón al Señor por todas sus transgresiones y pecados cometidos. Como pueblo, no individual, como pueblo, como congregación. En 1560, el Parlamento escocés aprueba que la única religión verdadera de Escocia es el presbiterianismo. Y ellos lo llamaban la religión verdadera.
todos los documentos dice, cuando dice religión verdadera, está hablando del presbiterianismo. ¿Okay? Eso no lo enseñaron a ustedes, pero ya lo saben. Los descendientes de Israel se separaron de los extranjeros, porque había muchos extranjeros en el pueblo de Israel en ese entonces. Dijeron, nos vamos a separar nosotros como nación. Pero no porque estaba discriminación, no, mira lo que dice. Se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¡Wow! ¿Saben qué? Una de las cosas que muchas iglesias están haciendo aquí en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Como grupo, como nación, iglesia, pedir perdón a Dios, no solo por las transgresiones de ellos, sino por las transgresiones de los antepasados que no obedecieron a Dios. Y esto es increíble. Estados Unidos podría haber sido o desaparecido hace mucho tiempo. Y muchos se preguntan, ¿cómo esta nación puede seguir siendo poderosa? Por el pacto de Dios. No hay otra razón. Porque hay gente que ama a Dios de verdad, cree en los pactos y ora por esa nación. Por ellos, por ese remanente, Dios no destruye esa nación. Dice, puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día. ¡Wow! O sea, un día tiene 24 horas. Mitad de un día son 12 horas. La cuarta parte son 6 horas. Como 6 horas. Como nación, ¿ok? No como nación. Y dice ahí, y la otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor Dios. Esto es acción de gracia, ya lo saben. En Nehemías 8 y 9. Quieren saber, pero ¿dónde dice? Aquí lo dice. Eso es. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías, Petaías, dijeron, levantaos, pueblo de Israel, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Eso es acción de gracias. Y dice, sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares, todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios. Tú escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le diste nombre a Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti, y tú hiciste con él un pacto, para darle la tierra del cananeo, para darle la tierra del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle una descendencia. Tú has cumplido tu palabra, Señor, porque tú eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Escuchaste el clamor junto al mar roto. Entonces, hiciste señales y maravillas contra Faraón, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Tú dividiste el mar delante de ellos. Pasaron por medio del mar y sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí. Desde el cielo hablaste con ellos y le diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos por ley, por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed.
les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Ellos endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Ellos endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a ser esclavos de Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cometieron blasfemias grandes. Tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarles al camino, ni la columna de fuego en la noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste el maná de su boca y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, nada le faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos, amén, pueblos, se los repartiste con sus límites, y tomaron posesión de la tierra del Sehón, rey de Hesbón, de la tierra de Og, rey de Basán. Tú multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, los llevaste a la tierra que tú habías dicho sus padres que entrarían a poseerla. Entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de todas cosas buenas, cisternas excavadas, viñas, olivares, árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tu bondad. Pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas, que los amonestaban, porque ellos le decían, vuelvan al Señor. Cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo. Conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de la mano de los opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso, tú los abandonas en manos de los enemigos, para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo, y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia. No escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, los cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, endurecieron la cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años. Los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no les exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso, temible, que guardas el pacto
y la misericordia. Fíjense, no parezca significante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres y a todos sus pueblos, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente. Pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, Señor, somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí, somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia están. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Amén. Esta es la oración que hizo Nehemías. Es exactamente lo mismo de lo que hicieron los presbiterianos, los puritanos en esta nación. Ellos hicieron dos pactos con Dios. Guardas el pacto y la misericordia. Dios guarda el pacto que hicieron los padres puritanos, protestantes, presbiterianos en esa nación. Por eso que Dios bendijo esta nación y lo sigue bendiciendo. Esto lo hizo Dios con Israel. Por eso también que Dios, a pesar que Israel es una nación que no reconoce y rechaza al Mesías, Dios no la ha abandonado. Porque Pablo dice que va a haber al final de los tiempos un avivamiento donde los gentiles vendrán y así también en la nación de Israel. Dios no se olvida de su pacto que hace. En el caso de Estados Unidos, esa nación nace en 1620 con peregrinos, puritanos, hijos de Juan Calvino, calvinistas, amantes de la ley de Dios. Sus gobiernos así dicen los pactos que hicieron. Y Dios honra eso. Y Dios honra, así como dice que los israelitas se olvidaron de la ley de Dios, sin embargo Dios por compasión los habla. Así también en esta nación, por el pacto que hicieron los padres, Dios los protege a esa nación. Tiene muchos enemigos, tanto internos como externos. Pero el pacto que hicieron los padres, Dios es tan fiel que lo sigue bendiciendo. No porque la gente es especial, sino por el pacto que hicieron los padres. Y es una preservación y una bendición y prosperidad en todo aspecto. Y esa va a ser mi oración y también la oración de su país, como dije. Piensa en su país. ¿Cuántos son de habitantes? Y diga en su corazón, Señor, yo quiero lo mismo en mi país. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este día de acción de gracias se extienda a todas partes del mundo, a los países donde no se conoce. Te pido que los cristianos ahí clamen también en grupo, en comunidad. Y te pidan a ti que pongas líderes sabios que teman tu nombre para el bien y la prosperidad y la paz en esa nación. En cada país, en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, todos los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Colombia, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, que cada país, que cada nación se reúna dándote gracias. Que se humillen, que te pidan perdón, así como dice el libro de Nehemías, y que te den las gracias por todos los beneficios que les has dado, aún sin que se merezcan y aún sin que te pidan. Pero tú eres un Dios grande y compasivo, lleno de justicia, pero también de misericordia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. También te agradecemos por tu liberación, bendición, más que sobreabunda, más de lo que podemos entender. Increíble. No te pedimos si nos sigues bendiciendo. Sigue bendiciendo a esta nación de Estados Unidos. Elimina, destruye a sus enemigos. Y pon hombres fieles, sabios, hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor, honestamente, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, en su familia, en su nación. Ora por su país. Ahí, ¿de dónde es usted? ¿Ecuador? ¿Colombia? ¿México? ¿Mexicano? Grito de guerra. Ore. ¿En serio? México ha sido bendecido de una manera increíble. En serio. En serio. Imagínese cuando como nación se una a los mexicanos. Sería súper. Sí, en serio. Súper. No, 100 veces más. Más. Lo mismo con otras naciones. Venezuela puede ser cambiado de la noche a la mañana por el poder de Dios si su pueblo se reúne. En serio. No tienen que venir a otros países. Ahí. Por la prosperidad que Dios les da. Lo mismo con las otras naciones. Porque Dios es fiel a su pacto. Lean muy bien. Nehemías 8, Nehemías 9. La oración de Nehemías 9 es extraordinaria. Es hermosa esa oración. Medita. En serio. Tiene que hacerlo por su país. Bueno, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Y, como dice en inglés, Happy Thanksgiving. O feliz día de acción de gracias.